Hola mis queridos chicos, ¿cómo están? Espero estén todos bien, ¿cierto? En su casita y que todos sus familiares también estén sanitos, ¿cierto? Recuerden que tenemos que estar en casita, ¿cierto? No queda otra y la única forma de tratar de ayudar a que todo vuelva a la normalidad y que nos podamos ver, ¿ok? Vamos con la cuarta entrega de palabras, ¿cierto? De vocabulario nuevo, que nos va a hacer hablar mejor, escribir mejor, ¿cierto? Hacer la diferencia, ¿ya? Vamos con la primera. Vamos a correr esto un poquito. La primera es inicuo, ¿ya? Tiene dos significados que son los principales, ¿cierto? Injusto, no equitativo, ¿cierto? Y la segunda, ¿cierto? Es malvado y cruel, ¿ok? Estas palabras, y junto con la que viene, tienden a confundirse mucho, así que quiero que estén muy atentos a la escritura, ¿ya? Vamos con el ejemplo. Es necesario ponerle fin al negocio inicuo de las AFP, ¿cierto? Haciendo un ejemplo, digamos, con la actualidad que estamos viviendo, que eso sería algo injusto, que no es equitativo, ¿cierto? Y vamos con el segundo, dice, me parece que Miguel es una persona inicua, que es una persona malvada, cruel, ¿ok? Así que atentos, es inicuo, ¿ya? Y no es, como viene acá, y no es inocuo, ¿cierto? Que son distintas. ¿Qué significa inocuo, chicos? Inocuo es que no hace daño. Esta más sencilla tiene un significado más. La otra es inicuo, acuérdense con i, y tiene dos significados. Vamos al ejemplo. Finalmente se comprobó que aquel queso era inocuo, perdón. Era inocuo. O sea que no hacía daño, que era inofensivo. ¿Ok? Así que acuérdense, volvemos acá un poco atrás. Inicuo, ¿cierto? Con i, que significa injusto, no equitativo, y también tenemos el segundo significado, malvado, cruel. Inicuo, ¿ya? Y después tenemos inocuo, que se parecen mucho, que significa que no hace daño, que es inofensivo. ¿Ok? Atento con eso, porque veo muchos errores de repente con ese tipo de palabras. No de ustedes, porque ahora la van a saber, ¿cierto? Pero normalmente en otros talleres, incluso con adultos, de repente confunden esa O con I y, como se dieron cuenta, significan cosas muy distintas. Uniforme. Es todo aquello que tiene una forma igual o semejante entre sí. Me imagino que ustedes conocían la palabra uniforme como el uniforme escolar, por ejemplo, ¿cierto? Y no, también está el uniforme que, a ver, para darles un ejemplo. Si nosotros tenemos una mesa, ¿cierto? Todas las patas de la mesa tienen que ser uniformes. ¿Qué significa eso? Que sean todas iguales. ¿Por qué? Porque si no va a estar coja, ¿cierto? Se va a caer, ¿ya? Veamos el ejemplo. Algo anda mal con el auto. Los espacios de las puertas no son uniformes. Eso también es una clara clave de que el auto quizás tuvo un choque o algo. ¿Por qué? Porque cuando uno cierra la puerta, ¿cierto? Todos los bordecitos tienen que ser uniformes, tienen que ser del mismo espacio que todas las demás puertas. Y si alguna está como más grande, no está uniforme, o sea, no está igual. Por lo tanto, quizás ese auto tuvo algún problema antes. Vamos con otra. Insípido. Falto o nada de sabor. Esta alguna vez la vimos, pero no es malo recordarlas. Insípido. Una muy buena palabra para referirnos cuando algo está sin sabor. Algo quizás que está malo. O quizás algunas cosas sí, en sí son insípidas, como por ejemplo el agua. El agua no tiene un sabor, ¿cierto? Entonces, vamos al ejemplo. Tú lo encuentras delicioso, para mí es insípido. Exacto, para mí, no sé, puedo probar algo y me puede encantar, pero para otra persona le podrá parecer insípido, ¿cierto? Que no tiene sabor, que no le encuentra gracia, ¿cierto? Así que insípido es eso, falto o nada de sabor, ¿ok? Después tenemos taciturno. Taciturno es un adjetivo que lo podemos utilizar para personas, ¿cierto? Que son calladitas, ¿cierto? Porque esto significa callado o silencioso. Ya, entonces, en vez de decir, uy, qué callado es Juanito, ¿cierto? Siempre en el curso tenemos a alguien, algún compañero que es más calladito, ¿cierto? Entonces, en vez de decirle callado y otras palabras más que por ahí uno puede decir, uno va a hablar mejor, ¿cierto? Y se va a referir como taciturno. Taciturno significa una persona calladita que no le gusta hablar mucho, ¿ok? El ejemplo. Ser taciturno no siempre significa ser antisocial. Y es verdad, a veces los calladitos, ¿cierto?, que son taciturnos, no significa que no tengan muchos amigos, cosas así. Simplemente son un poquito más silenciosos. Después tenemos prónuba. Está muy buena, chicos. Significa madrina de boda. ¿Ok? Ejemplo, mi prónuba será mi tía Sofía. Así que, chicos, en vez de decir mi madrina,
de boda es no sé qué, tenemos una pura palabra que ya hace todo esto, madrina de boda, prónuba, ¿ya? Así que esto es una palabra que no es común, así que cuando la hablen seguramente muchas personas no la van a conocer y van a hacer la diferencia. Vamos con la siguiente. Opugnar, chicos. Hacer oposición con fuerza y violencia. Vamos al ejemplo. Sin pensarlo, Juan llegó y opugnó nuestra propuesta. Ahí ustedes después van a ver esto sin el circulito ese. Entonces, opugnar es hacer oposición, o sea, no estar de acuerdo con algo, ¿cierto? Y marcarlo con énfasis, con fuerza, con violencia incluso, ¿cierto? No, no es un adjetivo, perdón, un verbo muy, a ver, digamos, positivo, ¿cierto? Porque está bien de repente tener cambios de opiniones y cosas así, pero estar en contra y decirlo con tanta fuerza, violencia y todo eso no está bien. Así que opugnar es eso. El ejemplo ya se los leí, así que vamos con la siguiente. Desidia. Negligencia, falta de cuidado. ¿Cierto? Esta palabra también es muy buena, chicos. Vamos con el ejemplo. En la muerte de Pedro hubo clara desidia. ¿Cierto? En vez de decir negligencia, que uno escucha mucho a veces, chicos, en las noticias, ¿cierto? Que alguien lamentablemente falleció porque por ahí se le olvidó a algún doctor o alguna enfermera, y uno dice negligencia, que es una palabra perfecta, pero también pueden decir desidia, ¿cierto? Que es falta de cuidado, negligencia, ¿ok? Vamos con la siguiente, contiguo, que está muy cerca de otra cosa. Aquí también, en vez de decir, uy, eso, el colegio está súper cerca del mall, en vez de decir súper cerca o que está al lado, vamos a decir contiguo. Ejemplo, el colegio de Camilo está contiguo al hospital, o sea, está muy cerca o al lado del hospital. Así que en vez de decir cerca, cercano y otras palabras más comunes, vamos a hacer la diferencia y vamos a decir contiguo. Y cuando escribamos también, chicos. Aeronato, esto es muy interesante. Persona que ha nacido en un avión o en una aeronave durante el vuelo. Ejemplo, a pesar del miedo, fue un aeronato seguro y feliz. ¿Cierto? Digamos, es un parto en un avión. Por ejemplo, alguien que vive en una isla por ahí y tenía hora, digamos, al parto, ¿cierto? Iban a nacer su bebé, pero al final se adelantó y tuvieron que tomar un avión de emergencia al lugar donde podían tenerlo, en un hospital, ¿cierto? Y finalmente se adelantó todo y el bebé nació en el vuelo, en el avión, durante el vuelo. Y eso se le llama aeronato. ¿Ya, chicos? Muy interesante esa palabrita. Vamos con la siguiente. Me parece que esta fue la última, chicos. Así que espero les hayan gustado estas palabras. Esperemos que las ocupen, ¿cierto? Coméntenlas con sus padres, con sus amigos. Ocúpenlas, esa es la clave. Y aparte yo les voy a traer también ahora adjuntado una hoja con ejercicios para que no se les olviden. Pero acuérdense, si hablamos con estas palabritas que son distintas, vamos a hacer la diferencia. No se olviden de eso. Que estén bien, no salgan de sus casas. Un abrazo grande. Chao, chao.